de los yugos, ¿verdad? Amén. En esta oportunidad vamos a hablar del yugo desigual. Amén. Yugo desigual. Vamos a ir a un concepto, mis amados hermanos, para poder entender un poco mejor lo que es el yugo desigual. Y mientras tanto pueden ir buscando ustedes en sus Biblias la cita de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. Vamos a estar leyendo en el nombre de Jesús para poder poner una base bíblica en relación a lo que es el tema de el yugo desigual. Vamos a leer, como les digo, un concepto. Dice acá: el yugo desigual es la referencia a la declaración de rechazo. Hay palabras muy importantes acá en lo que vamos a estar leyendo. Del vínculo, dice, entre un cristiano y una persona que posee otra creencia. Como digo, es un concepto. Ya vamos a ver algunos significados, mis amados hermanos, y más claro, como lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice acá que el yugo desigual es la referencia a la declaración de rechazo, dice, de un vínculo entre un cristiano y una persona que posee otro tipo de creencia. La base bíblica, como ya lo mencionamos, está en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Luego dice: determinando lo correcto en un extremo de la balanza y advirtiendo lo incorrecto en la otra, ¿verdad? En el otro extremo de la balanza, en el otro lado de la balanza. Amén. Así que para mí es importante, mis amados hermanos, poder trasladar este mensaje y que entendamos que cuando se habla del yugo desigual, por eso, no sé si logran ver esa imagen ahí en las redes sociales, yo coloqué esta imagen de una balanza en donde en un lado pues prácticamente hay frutos y en el otro hay, podemos decirlo así, comida chatarra, si lo queremos ver de alguna forma, ¿verdad? Dándonos a entender, como les digo, este concepto, ¿verdad?, de que el yugo desigual se está relacionado con lo que es una balanza. Y al final ustedes y yo sabemos, como lo vemos en la imagen, de que por naturaleza, ¿verdad?, en una balanza lo que pesa más es lo que se va a llevar hacia arriba, el otro lado de la balanza. Podemos entender en lo que estamos hablando en relación al yugo desigual, aquello a lo que más importancia nosotros le demos, pues va a ser lo que va a marcar la dirección de nuestra vida espiritual. Por eso vamos a leer la base bíblica. Ya les dejé ahí un concepto de lo que es esta cita, ¿verdad?, de lo que es el tema, el yugo desigual. Ahora la base bíblica es 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16. Vamos a leer. Dice: no estéis unidos, dice esta versión, la versión textual, la tercera edición, en yugo desigual. Y esto es lo que a mí me interesa que veamos claramente ahí, que no dice en yugo desigual a los pecadores, perdón, sino que dice claramente: no estéis unidos a yugo desigual, dice, con incrédulos. Y luego, si ustedes se dan cuenta, viene un listado, ahí lo vamos a leer, de 5 cosas, lo vamos a decir así, en las que puede, bueno, más que decir cosas, 5 yugos, digámoslo mejor, bien, así bien dicho, en los que podemos tener esa unión, ese vínculo, en este caso ese compañerismo o comunión, pues con un incrédulo. Dice, repito: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Y empieza esto lo que vamos a ir desarrollando del tema. Dice: pues qué compañerismo, podemos decir acá que puede ser la primer unión que hay o yugo que hay con el incrédulo. Y dice: ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Luego dice: ¿y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Entonces, si nos vamos dando cuenta, dice: no estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Pero aquí menciona 2 cosas importantes, que es el compañerismo
la comunión, y vean lo que dice el versículo 15, y qué concordia, dice, del Mesías con Belial, ya van 3, o qué parte del creyente con el incrédulo, ya van 4, y qué acuerdo entre el santuario de Dios y de los ídolos. Si le pusieron atención, ya van 5. Y luego dice, porque nosotros somos santuario del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces vean, les voy a mencionar acá, aunque más adelante traigo un cuadro ahí para que ustedes lo puedan ver mejor, 5 formas, si lo queremos ver así, en las que nos podemos imponer este yugo, y es teniendo con los incrédulos compañerismo, teniendo comunión, dices aquí, teniendo concordia, teniendo parte y teniendo un acuerdo. Entonces vean, aquí hay por lo menos 4, aunque habían más, pero estos son los que quise tomar, significados de lo que es la palabra o la frase, mejor dicho, yugo desigual. Entonces miren, yo quiero dejar esto desde el principio claro, de que ustedes y yo, pues me entiendo, ¿verdad? Vamos a leerlo una vez más. Si estamos esforzándonos por buscar de Dios, vean lo que dice acá, pues, ¿qué compañerismo hay, dice, entre la justicia y la iniquidad? ¿De qué lado creen ustedes que están? Esta versión dice justicia y la iniquidad. Si ustedes abren sus Biblias, es probable que en sus Biblias diga justicia e injusticia. Amén. Pero mi pregunta es, dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo hay entre justicia y la iniquidad? ¿De qué lado consideran ustedes que están? ¿Justicia o iniquidad? ¿Sí están conmigo? ¿O no saben si están del lado de la justicia o la iniquidad? Porque esto es bien sencillo. Es como que yo les pregunte, ¿qué color es la compu, por ejemplo? No me van a decir negra, ¿verdad? Porque a menos que sean daltónicos o que no se sepan los colores. ¿Y qué color es la tele o la plasma o la pantalla? Como quieran decirle. Negra. Pues así es esto. O sea, no hay ahí medio gris, medio blanco. O es blanco o es negro. Como se los he dicho, todo lo que vamos a ver es una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Algo que es opuesto. Blanco, negro. Alto, bajo. Delgado, ¿verdad que sí va? Entonces lo entendemos. Ustedes no me han respondido, por favor. ¿Qué compañerismo hay entre justicia y iniquidad? ¿De qué lado creen ustedes que están? Va, seguimos. ¿Qué comunión hay entre luz y tinieblas? ¿De qué lado están? No los entiendo, fíjense. ¿Qué concordia hay entre Mesías y Belial? ¿De qué lado están? Luego dice, ¿qué parte del creyente con el incrédulo? ¿De qué lado están? ¿Qué acuerdo entre el santuario de Dios y los ídolos? ¿De qué lado están? Entonces, mis amados hermanos, entendiendo sus respuestas, vamos a decir ustedes y yo, pura santidad. Ni un amén. Entonces, si la Biblia, ya lo leímos, claramente dice que no hay comunión, que no nos unamos en yugo desigual, es que esto es bien práctico, hombre, es bien sencillo. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, no es que no lo sepamos, porque se dieron cuenta, ahorita leímos 5 cosas, lo vamos a decir así, y de las 5 me dieron ustedes respuestas, ¿sí o no? Y yo, al menos, bueno, al principio sí vi que estaban ahí como dudando a qué respondo. Luego, quizás para que el pastor no se enoje, voy a tener que decir, porque si no, qué problema. Pero a lo que voy es de que si ustedes y yo, así de simple es este tema del yugo desigual, resultamos con amistades, como lo decía, y no se unan a yugo desigual con incrédulos.
Ahí lo vamos a ver conforme desarrollemos el tema. Simple y sencillamente es porque más de algo, voy a regresar, de iniquidad, de tinieblas, de Belial, de incrédulo o de ídolos, más de algo de eso tengo. Y esa es la razón por la cual tal vez yo me llevo re bien con algún, ahí lo dice, Belial, hijo de Belial, pero me llevo re bien. ¿Por qué? Gracias. ¿Me voy dando a entender? ¿Alguien me puede responder a mi pregunta por qué? Y no me hagan sentir que estoy solo, por favor, porque si yo estoy hablando, yo por lo menos que espero es que me vayan entendiendo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si me van entendiendo? Cuando me responden, pero si se quedan todos así, entonces mejor lo hubiera grabado en mi casa. Y así de simple. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿por qué? Si esta es una hipótesis, ¿verdad? Pero ¿qué creen ustedes que pasaría si mi mejor amigo, lo leímos ahí, es un hijo de Belial? ¿Por qué? Luego voy a tomar mi traguito para que se me haga el calor. Está muy caliente. Me da más calor todavía. Respóndanme pues, por favor, de veras, se los pido, por favor. ¿Por qué? Por ahí, pero con lo que ya les expliqué. Ahora, solo uno de los dos. Ahí está. Porque definitivamente, mis amados hermanos, se lo leí, por eso es que se lo leí. Porque probablemente, o quitémosle el probablemente, aún hay algo de injusticia o iniquidad en mi vida. Por eso me llevo re bien con esta persona. Aún hay algo de tinieblas en mi vida, por eso tengo comunión con gente así. Aún hay algo de Belial en mi vida, por eso tengo concordia con gente así. Aún hay algo de parte de incrédulo en mi vida, por eso tengo pues parte con este tipo de gente. O aún hay algo de idolatría en mi vida, por lo cual me puedo poner de acuerdo miren, aquí lo dice claramente. No estamos hablando, aunque en el desarrollo del tema vamos a ver otras cosas, no estamos hablando de gente pecadora, solo estamos hablando de gente incrédula. Amén. ¿Sí están conmigo? ¿Y para ustedes quién o qué es un incrédulo? Alguien que no respeta la cosa. Pero miren, en la misma frase, palabra, está la respuesta. Un incrédulo. Así de simple. Alguien que no cree. Y por lo tanto, ¿verdad? Como lo decía Mari, ¿cómo voy a poder respetar algo en lo que no creo? Miren, perdónenme que sea tan carnal o terrenal el ejemplo que les voy a poner. Perdónenme, de verdad, perdónenme. Mejor no se los pongo porque se van a ofender. No, sigamos mejor. ¿Para qué vamos a meter carnalidades en medio del tema? Amén. Pero dejémoslo así. Tan simple como esto es. ¿Cómo alguien va a respetar lo que yo creo si él no cree? Si ella no cree. Entonces, si no respeta lo que yo creo, tampoco me va a respetar a mí. Y ese es el gran conflicto, mis amados hermanos, con este tema del yugo desigual, de que la mayoría de nosotros tenemos este tipo de relación con gente, con todo lo que ya vimos. Y pensamos que es normal. No es normal. Vuelvo a la carga y la respuesta es la misma. ¿Por qué no es normal? Porque bueno, no quitemos el probable, porque seguramente algo, mis amados hermanos, que no es de Dios aún, nosotros tenemos. Y esa es la razón por la que probablemente a gente con las 5 cosas que ya hablamos, les caemos bien. Por eso les gusta estar con nosotros. Es que miren, pues, es que yo quiero tratar de explicarme en esto, porque tampoco se trata de que nosotros andemos como en una burbuja y vos no me hables porque vos sos impío, vos sos hijo de Belial. No se trata de eso.
Porque recordemos que la Biblia muestra claramente que la gente con la que el Señor Jesús se reunía, la Biblia muestra que eran prostitutas. Y Dios me guarde si nos miran a nosotros como una prostituta, ¿qué van a pensar? Peor los pastores, ¿qué van a pensar? La Biblia muestra que eran republicanos, eran publicanos. Amén. Ya no era gente de buen testimonio. Recuerden, si había un hombre ahí que se le acerca a Jesús una mujer, y el hombre dice en su pensamiento, llamado Simón, ¿verdad? Si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es la que lo está tocando. ¿Y qué tipo de mujer demuestra la Biblia que era, mis amados hermanos? Era una ramera. Amén. Entonces, una cosa es tener ese nivel espiritual del Señor, pero otra cosa es, mis amados hermanos, tener, como ya lo vimos acá, compañerismo, comunión, concordia, parte, y ponernos de acuerdo. Amén, porque ese es el yugo desigual con gente que, para empezar, ni siquiera respeta a nuestro Padre Celestial. ¿Tendrían ustedes amistad con alguien que no respeta a sus papás? Mira, vos a mí me caes re bien, pero a ese tu tata, a tu nana, ni verlas quiero. Tengas pena, vos, eso es con ellos, pero yo soy tu amigo. ¿Se puede? Miren, aunque la persona a uno le caiga re bien, pero si no respeta a nuestros padres, creo yo que bueno, hasta aquí nuestra amistad. Porque antes de conocerte a vos o a ti, o a tú, conocí a mis padres. ¿Sí o no? La vez pasada decía un predicador, él es un evangelista, estaba ministrando a pandilleros, y él decía así con estas palabras: se parten la madre, decía él, peleándose con uno que les mentó a su mamá allá en la calle, y no se dan cuenta que ustedes mismos están matando a esa misma madre por su forma de ser. Entonces muchos de nosotros, mis amados hermanos, no nos damos cuenta, o tal vez sí nos damos cuenta, que con lo que hacemos ofendemos a nuestro Padre Celestial solo por tener este tipo de 5 cosas que ya mencionamos con gente que no lo respeta. Y ustedes y yo tenemos que tener claro esto, que alguien que no respeta, y ahí se van a dar cuenta. Es que esa cita a mí me dejó impresionado. Yo estaba estudiando e iba sacando citas, y decía yo, esta palabra algo tiene que ver, y al final no me quedé solo con la duda, sino fui a investigarlo, y justo lo que sospechaba, así fue. ¿A dónde voy con esto que les estoy diciendo? De que si ustedes y yo en realidad, mis amados hermanos, hemos tomado a Dios por Padre, o ustedes reciben testimonio de que Dios los ha tomado por hijos, es que simple y sencillamente no puede, es más, no debe haber compañerismo, comunión, concordia, parte o acuerdo con alguien que no respete a Dios. No puede, no hay cabida, así de simple. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, si ustedes se creen más misericordiosos con Dios, ahí se van a dar cuenta, las citas que traigo en relación a este tema van a parar sufriendo exactamente lo mismo que les toca sufrir a todos aquellos que o son injustos, o tienen tinieblas, o son hijos de Belial, o son incrédulos, o tienen comunión con los ídolos. Van a sufrir exactamente lo mismo. Es más, van a sufrir cosas que no tenían por qué haber sufrido, pero las están sufriendo solo por tener parte con un hijo de Belial. Y lo dice la Biblia, yo se lo dije, el apóstol nos lo dijo, que nuestro trabajo era decirle al pueblo que pastoreamos que se aparten de todas aquellas casas de rebeldía. ¿Por qué? Porque solo por estar unidos van a sufrir lo mismo que les toca sufrir a ellos. ¿Por qué les toca sufrir a ellos? ¿Porque Dios es malo? No, les toca sufrir. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no lo respetan. Entonces no se trata, mis amados hermanos, repito, de que nosotros le digamos a cualquier persona: mira, aléjate de mí porque olés a pecado. No se trata de eso, sino se trata de ¿qué? De que no puede haber compañerismo. ¿Por qué voy a andar yo de manita sudada con un impío? ¿Por qué? Porque yo también soy impío, punto. Amén. Bueno, pero avancemos porque ya me quedé aquí. Entonces, bien, aquí es donde vamos.
La palabra yugo desigual significa, miren, la verdad que yo no sé qué nos pasa, fíjense de verdad. Miren, hoy mismo le decía yo a Mercy, le tocó duro a Mercy el día de hoy, hermano. Dijo alguna palabra ahí extraña. Y yo le dije, ¿quién te enseñó eso? Aquí en la casa ni tu mamá ni yo hablamos así. Y a ustedes se los estoy diciendo dulce. A ella no se lo dije así. Me haces favor y déjate hablar así porque esas cosas aquí no las hablamos. ¿De dónde las aprenden? Del plano de los hermanos de la iglesia. Sí, hermano Javier. ¿A dónde voy con esto? De que si no aprende ese tipo de cosas en la casa, ¿dónde las aprende? En la calle. O sea, la calle está de la puerta de su casa para afuera. Ahí las aprenden. ¿Y cuál es mi trabajo como pastor y como padre de ella? ¿Ven lo que dice ahí? Yugo desigual es. Vean, hermano, es que de veras yo quisiera sentarme y que ustedes me prediquen para entender un poquito más. De veras, se los digo. Instruir diferente. Miren qué tremendo. Ustedes le dicen a sus hijos, o sus pastores le dicen algo a ustedes, esto es blanco. Y alguien viene y le dice, no, eso es beige. Sí, ¿verdad que sí que es beige? Eso ya es yugo desigual. Como se los conté que un pastor, eso nos lo dijo el pastor en el estudio de pastores, que llegó una hermana, ya se los conté, ¿verdad? Y le dijo, mire pastor, yo necesito que me hable acerca del velo porque me encontré con una hermana allá en el mercado y me dijo que eso del velo no es muy espiritual. Y el pastor le dice, hija, no me acuerdo si eran 14 o 20 años, tenés de estar conmigo y en 5 o 10 minutos en el mercado te cambian la doctrina. ¿Eso qué es, mis amados hermanos? Es lo que estamos hablando. Es yugo desigual. ¿Con quién decía? Con los incrédulos. Yo se los conté, mis amados hermanos. Yo bendigo a la gente de Costa Rica en relación a los que me metí bajo cobertura. Pero yo estaba contento ahí, pero cuando me empecé a dar cuenta que en la casa del pastor el arbolito de Navidad, cuando me empecé a dar cuenta que así, que él decía que las que se cubrían eran prostitutas, y así lo decía. Entonces yo empecé a decir dentro de mí, Dios mío, ¿qué hago aquí? Dije yo. Y bendito Dios, regresamos al ministerio de bendeza. Amén. Entonces, ¿qué comunión puede haber? Así de simple, la respuesta es clara, ninguna. ¿Me voy dando a entender? Pero ¿por qué es que muchas veces permitimos, mis amados hermanos, esto que dice acá, instruir diferentemente? Porque no tenemos una doctrina clara. Miren, yo bendigo a Dios porque de verdad me hubiera quedado con algo en mi corazón si yo no les hubiera predicado yo este tema. Y es más, creo que lo voy a tener que seguir predicando, aunque ya fuera de los discipulados, ¿verdad? Porque este tema es demasiado importante, mis amados hermanos. O lo entendemos, amén, obviamente para bien, o lo entendemos para mal, amén. Entonces, instruir diferentemente. Pensemos un poquito. Voy a necesitar que me ayuden, por favor. Yo ya les puse un ejemplo, ¿verdad? Díganme ustedes le dicen, díganme alguna instrucción que ustedes le den a sus hijos, cualquiera, por sencillo, complicado, pero rapidito, por favor. Hoy no hay padres. Hijos, una instrucción que sus padres hayan dado. Como el no tirar la basura en la calle. Va, por ejemplo, no tirar la basura en la calle. Y luego viene alguien y ustedes miran que le dice a sus hijos ahí con la basura, tírala ahí. Y ustedes miran que su hijo, ¿qué es lo que hace? La tira. ¿Cómo se sienten ustedes, padres? Ahorita me haces favor y vas a recoger esa basura. Pero la vas a recoger. Y hoy le tocó duro a Mercy. Entonces miren, hermanos, hombre, basta con ver eso, de que ese alguien le está enseñando algo, instruir diferente. Basta para darse cuenta que
Ahí no tiene por qué haber una amistad. Ay, pastor, pero tan radical. Averígüenlo. Cuando ustedes menos vengan a sentir, le empieza a sus hijos a enseñar a tirar la basura donde no es. Y cuando vengan a sentir, ya se lo está sacando de su casa. ¿Por qué? Por permitir una instrucción diferente. Esto puede pasar dentro de la misma casa. El papá le dice una cosa al hijo y la mamá le dice otra cosa. ¿Qué es eso? Instrucción diferente. ¿Y a dónde vamos a llegar? De que dentro de esa instrucción, una cosa tenemos que tener clara: que uno de los dos, aunque vivan juntos y los dos sean los papás, no está dando un buen consejo. Así de simple. ¿Y qué vamos a hacer? Instruir como instruyó la mamá o los padres de Moisés a Moisés. Que lo tuvieron, no recuerdo si fueron 2 o 3 meses. Lo tuvieron, lo instruyeron. Imagínense cuánto tiempo, hermano. Pero cuando él llegó a los 40 años, se recordó de cuáles eran sus orígenes. Entonces nosotros, mis amados hermanos, somos demasiado tolerantes. Y se recuerdan que hablamos en unos discipulados de las atmósferas espirituales, amén, que hay cosas que no podemos tolerar. Y con el paso del tiempo, mis amados hermanos, uno se va dando cuenta: esto pasa, esto acontece, habla así, actúa así, porque yo lo toleré. Como se los decía uno de estos días, le quitan el teléfono a sus hijos, pero al poquito tiempo ustedes mismos se lo entregan. Aquí está. Entonces, ¿para qué se lo quitaron? Si se lo van a quitar, se lo van a quitar. Porque ustedes le dan una instrucción. Por ejemplo, no teléfono a la hora de comer. No teléfono después de las 7 de la noche. ¿Qué creen que harían sus niños? Les aseguro que se les revela. Entonces, ¿qué hacen? Los toleran. ¿Y qué tipo de instrucción creen que van a recibir con los teléfonos en la mano? ¿Será que se ponen a escuchar alabanzas y prédicas todo el día? No. Eso nadie se lo cree, man. El teléfono en la mano, así sea media hora o todo el día, es una fuente de pecado. Y se los puedo asegurar que toda persona que agarra un teléfono para estar tiempo y tiempo y tiempo, peca. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que es el yugo desigual. Y creemos que yugo desigual es solamente andar con una persona, como ya lo vimos con las otras características. No, si yugo desigual, nosotros mismos podemos convertirnos en yugo desigual de otra persona. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque él cree en una cosa y ella cree en otra cosa dentro de la misma iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese yugo desiguales? Quitárselos. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es un yugo desigual, mis amados hermanos? Una instrucción diferente. Yo conocí una persona. Vean cómo son, cómo es la gente, que a sus hijos varones les decía: siempre cuando salgas, anda cargando preservativo, les decía, porque vos no sabes qué se te puede presentar. Y un día alguien se lo paró y le dijo: ¿y a tus hijas qué le vas a decir? Le dijo: ¿le vas a decir lo mismo? Callado se quedó. ¿Por qué? Instrucción diferente, yugo desigual, y al final las consecuencias se ven. ¿Por qué se ven? Porque está escrito. Somos nosotros, y lo digo con todo respeto, no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo somos nosotros los tercos. Somos nosotros los que queremos ser más misericordiosos que Dios, cuando la misma Biblia dice: a Jacob amé. ¿Y qué pasó con Esaú? ¿Y por qué lo aborreció? No, Dios es amor, pues. Sí, es amor, pero Esaú era un pagano.
Entonces Dios no puede negarse a sí mismo, mis amados hermanos. Ustedes y yo somos los que nos hacemos de la vista gorda, creyendo que haremos algo. Y el único algo que hacemos es ir reventando en la cara. ¿Y saben qué es lo más triste? ¿Saben por qué esto es lo más triste? Porque nosotros que de alguna forma nos esforzamos por buscar de Dios, pero hacemos esto, nos va mal. Y al impío, al incrédulo, la Biblia muestra que más engorda. Esto no es literalmente, ¿verdad? Sino le va bien todo lo que hace. ¿Por qué? Porque en medio de todo está definido, es impío. Y ustedes y yo, un tiempo con el impío y otro tiempo con Dios, indefinidos. Por eso nos va como nos va. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que el impío se deleita en hacer el mal. Ustedes y yo todos tristes, llorando, deprimidos, y el impío gozoso. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, y también lo he visto. Todo, miren, por una instrucción diferente. Y como se los decía uno de estos días, mis amados hermanos, este tipo de personas, por más que se les hable, no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu de Dios. Si tuvieran al Espíritu de Dios, hubieran cambiado. Les hago una pregunta. Desde el momento que el Espíritu del Señor los empezó a redarguir, ¿cuánto tiempo después ustedes cambiaron? Entiéndase, ¿verdad? Éramos pecadores y ahora estamos en un discipulado. ¿Cuánto tiempo después ustedes cambiaron? ¿Les llevó toda una vida? ¿50 años? Yo les digo, en mi caso, mis amados hermanos, fue cuestión como de un mes, sin mucho. Porque estaba en el Evangelio, me aparté 5 años, pero en un mes agarré las cosas en serio y nunca más me volví a apartar. O sea, no hace falta mucho tiempo. Todo es cuestión de que ustedes y yo decidamos. ¿Decimos amén? Tremendo, ya se me fue el tiempo. Miren lo que dice acá. Contraer una alianza desigual. Cuando ven esa palabra contraer, está íntimamente ligada con la palabra, con lo que es un contrato. Y ustedes y yo sabemos que un contrato, mis amados hermanos, se tiene que cumplir. Entonces, desde el momento, ven, es que esto es bien delicado, mis amados hermanos, que ustedes y yo consentimos. ¿Qué es una alianza para ustedes? ¿Cómo? Una unión. Desde el momento que consiento unirme, es que les hago una pregunta. No estamos juzgando a nadie, pero tenemos al Espíritu de Dios. Amén. ¿Les es difícil a ustedes, solo con escuchar a alguien hablar, les es difícil darse cuenta que no es igual a ustedes? ¿O a veces solo con verlo lo pueden discernir? ¿O les es difícil? ¿Les es difícil? ¿Verdad que no es difícil? A veces solo con ver a la persona uno se da cuenta, este no es igual. Mire, a mí es que todo trae, es como un hilito ahí. En una oportunidad yo me quedé con la boca abierta, ¿no? Yo ya estaba bien dormido y a no sé qué horas de la madrugada a la gente ocurrente se le ocurre ponerse a hablar a la par de mi cama, ¿no? Entonces me despertaron. Y yo ¿saben qué me di cuenta? Ellos estaban hablando de fútbol. Y le dice uno al otro, yo me di cuenta que esos no eran igual que nosotros. Y estoy hablando de 2 borrachos, los que estaban hablando. Solo en la cara se les miraba, dicen, hermano. Entonces esos 2 borrachos hablando ahí a la puerta de mi casa, a esa hora nadie no va a estar hablando de eso a esa hora, ¿va? Y ellos mismos dijeron, solo con ver en la cara me di cuenta que no eran igual que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos eran borrachos y nosotros no. Entonces estaban bien bravos, ¿por qué? Porque terminó el partido y no tuvieron con quién ir a echarse los tragos. Porque los hermanos fueron a jugar con ellos, terminó el partido y se fueron. Y ellos querían ir a tomar.
Entonces, ¿cómo es posible que este tipo de gente, con este tipo de vida, se den cuenta solo al verle la cara a un cristiano que es diferente? Y que nosotros caigamos contrayendo alianzas desiguales, hermano. Ya lo dijimos, la única forma es que hayan estas cosas. Iniquidad, tinieblas, hijo de Belial, incredulidad y contacto con los ídolos. Es la única forma. De ahí no hay otra forma. Y esta es la razón por la cual les digo, a nosotros nos va como en feria. ¿Por qué? Porque estamos jugando con Dios. De que un día sí quiero hacer las cosas bien, pero otro día viene un hijo de Belial y me voy detrás de él, hago parte con él y luego contraigo una alianza desigual y luego cuando quiere Dios venir a pedirme cuentas, más de algo tengo que entregar. Más de algún derecho legal, no solamente algo va a cobrar el Señor, algo va a cobrar el pecado, sino también Satanás va a cobrar su derecho legal. El permiso firmado que le dimos para que nos destruya la vida. ¿Solo por qué? Por contraer una alianza desigual. Entonces, mis amados hermanos, lo acabamos de decir, se les acaba de poner un ejemplo. Si para gente, como en este caso que les conté, que tenían problemas con el alcohol, no les es difícil. Y yo le dije, siendo yo ya pastor, ¿qué onda? Le dije yo. Y él me dijo, Dios te bendiga. Ese día para mí, hermano. Yo le dije, ¿qué onda? Porque crecimos juntos. Y yo sabía, todo desde que yo lo conocí, sabía que era el hijo del pastor. Entonces, como crecimos juntos, así nos hablábamos. Pero él creció espiritualmente, yo también, pero yo seguía hablando igual. ¿Cómo hablan ustedes, hermano? ¿Alguno de ustedes utilizará todavía el qué onda? No, pastor, solo que chilero. Eso tiene que cambiar. ¿O será que es correcto que sigamos hablando así? Acuérdense la cita que leíamos uno de estos días. El Espíritu nos enseña. ¿Se acuerdan de la cita? Y entonces voy a tener pensamientos espirituales. ¿Y qué decía después? Ah, ¿y qué chilero? ¿Qué tan espiritual suena? Chilero, dicen, cuando le estoy hablando y todavía le dan cuerda a la mano. Es que ustedes y yo podemos... Ay, pastor tan cuadrado. Es que, ¿y cómo se va a identificar que en realidad somos cristianos? ¿Hablando igual que todos? No, así. Imagínense, peor si ni la planta de cristianos tenemos. Miren lo que dice después. Asociar discordantemente. Miren, para poder ponerles una idea, espero que más o menos les logre trasladar la idea con esto. Pero ¿saben qué es esto de discordantemente? Es como, por ejemplo, algún día tal vez lo vamos a probar en los ensayos de alabanza, que yo esté tocando una canción en do, viene el del bajo y la está tocando en re, el del violín la está tocando en mi, la trompeta en fa y la guitarra en la que caiga. ¿Cómo creen ustedes que se va a escuchar eso? Discordantemente. Eso es asociarse discordantemente. O sea, de alguna forma, ministrar, sea una canción o una alabanza, así es imposible. Porque díganme, ¿en qué nota se va a afinar el director? Entonces eso va a ser un relajo. Pero si todos nos ponemos en el mismo acorde, pues se escuchan unas melodías que dan ganas de decirle a Johnny que agarre la trompeta, o que se cae la trompeta. ¿Sí o no? Amén. Bueno, el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Miren, pues la cita dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Ay, ya se me fue el tiempo ustedes. ¿Qué significa la palabra incrédulo? No creer, sin la fe cristiana. Y miren lo que dice ahí, hace el énfasis, porque dice específicamente, dice pagano. ¿Ven ustedes que, por ejemplo, diga específicamente sin la fe cristiana? No. Ahí dice específicamente
pagano. Y volvemos a lo mismo que le estábamos diciendo. Si Dios, que Dios es amor, amó a Jacob y aborreció a Esaú, ¿podemos hacer nosotros amar a Esaú y aborrecer a Jacob? A ver, respóndanme esto. Ahí apunten. La Biblia dice, ya lo mencioné, Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. ¿Amén? ¿Estamos todos de acuerdo que así está escrito? Ahora pregunto esto es lo que quiero que me respondan. ¿Y qué creen que pasaría, mis amados hermanos, si a mí se me ocurre amar al que Dios aborreció? ¿Qué me pasaría? ¿Más claro? ¿Escucharon lo que dijo Luis? Juntamente con el que aborreció, nos va a aborrecer a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos amando lo que él aborreció. Entonces, eso no se puede, mis amados hermanos. Vean lo que dice. Pasivamente dice, persona indigna de confianza. ¿Qué preferirían ustedes, mis amados hermanos? ¿Un beso o una herida? ¿Un beso o una herida? ¿Ah? Un beso, dice. Así dijeron, ¿va? Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que fieles, dice, son las heridas del que te ama, pero engañoso el beso, el que te aborrece. Porque por un lado te está dando el beso, y con todo respeto digo esto, pero por el otro te está desgraciando la vida, porque tú se lo permites. ¿Por qué? Persona indigna de confianza. Basta con verlos, mis amados hermanos. No hace falta ni siquiera tener comunión con este tipo de gente. Solo con verles ahí sí la mala planta, uno se da cuenta que no hay gente digna de confianza. Y los únicos que pueden confiar en este tipo de gente son los que son igual a ellos. Por eso confían. ¿En quién creen ustedes que confían los narcos? Pues siguiendo la situación, en los policías basta. Sí, la verdad es que sí. Pero confían en los que son igual a ellos. Miren lo que dice. Aquí sí se puede utilizar esta palabra. Incrédulo igual a increíble. ¿Por qué? ¿Por qué no cree? Infiel. Y dice, no es creyente. Entonces, mis amados hermanos, alguien, es que de veras necesitamos más del Señor, decimos amén. Alguien que no le puede ser fiel al Señor jamás nos va a ser fiel a nosotros. Jamás. Amén. Si ustedes y yo no le podemos ser fiel al Señor, jamás le vamos a ser fiel, a poder ser fiel a nadie. ¿Por qué? Porque aunque empecemos en el camino de la fidelidad, en cualquier momento se va a atravesar algo, mis amados hermanos, y vamos a resultar siendo infiel. Además, la Biblia dice que somos infieles. Sea Dios veraz, permanezca Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Pero eso no significa, sigue diciendo, ¿verdad?, la cita, de que por mi injusticia, la justicia de Dios no valga. Al contrario, por cuanto nosotros somos injustos, necesitamos de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente su justicia nos justifica. Si reconocemos que somos injustos. ¿Me voy dando a entender? Bueno, vean esto pues. Todavía tengo unos minutitos. El yugo desigual. Este cuadro lo podemos ver desde varios puntos de vista. El yugo desigual es, mis amados hermanos, tener compañerismo siendo justos. Como se los decía, alguna versión dice injusticia. Esta que yo coloqué dice iniquidad. Entonces, ¿qué es el yugo desigual? De donde ustedes lo quieran ver. Hicimos una evaluación ahí rapidito y todos los que estaban acá en ese entonces dijeron que estaban del lado de justicia, luz, Mesías, creyente y santuario de Dios. Así fue, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué es un yugo desigual? Tener compañerismo si soy justo.
¿Con alguien injusto o con un inicuo? ¿Qué es yugo desigual? Tener comunión, si soy luz, con las tinieblas. Pero aquí es donde, miren, donde ustedes y yo tenemos que escudriñar, ¿no? Porque muchas veces, mis amados hermanos, si nos cubrimos con la sangre de Cristo para poder decir esto, pero muchas veces resulta que nosotros somos las tinieblas y el hermano es la luz. Va. Entonces, miren, un día que yo me reía de algo. No me recuerdo cómo decía la imagen. La cosa es que la imagen más o menos decía que en esta vida uno estaba para ayudar. Y que si uno no podía ayudar, entonces que no estorbara. ¿Saben por qué me dio risa? Porque quien subió esa imagen a su Facebook, ¿quién creen ustedes que fue? La hija de doña Pati. Ya da risa. O sea que si no podían ayudar, que no estorbaran, dices. O sea, hacer eso, ¿quién? Hasta ella hace eso, hermano. No digamos, nosotros también podemos hacer lo mismo. Subo una imagen, ¡hola, qué espiritual el carnal! O sea, el carnal de hermano, ¿va? Eso cualquiera lo puede hacer. Amén. Entonces, ahorita ustedes y yo decimos, yo, justicia, luz, Mesías, creyente, santuario de Dios, ahí estoy yo. Pero a la luz de la palabra, muchas veces estamos del otro lado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si no ayuda, entonces no estorbe, dijo la hija de doña Pati. ¿Por qué hay yugo desigual? Porque hay concordia entre lo que es del Mesías y lo que es de Belial. Y cuando la Biblia habla, mis amados hermanos, porque la Biblia habla, algún día lo vamos a hablar, de los hijos de Belial, está hablando de alguien que no respeta absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Si yo soy hijo, y esto lo decía el apóstol el día jueves, en el estudio de pastores, pero el antepasado, ¿a cuántos de ustedes decía los aborrecieron o los sacaron de su casa por ser cristianos? Y un pastor levantó su mano. A mí me echaron de la casa. Mis papás, cuando se enteraron que yo era cristiano, me echaron de la casa. Pues bendigo a los papás porque ahora ya son cristianos, dice el pastor. Pero en ese entonces, ¿qué eran? Si lo echaron de la casa por ser cristiano. ¿Hijos de Belial? Alguien que maldice a alguien por ser cristiano es un hijo de Belial. Miren, es que no hay peor tontería que oponerse a un ministro. No hay peor tontería que eso. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros seguimos siendo carne y hueso. Pero el ministro tiene algo dado de parte de Dios, que es su esencia divina, que eso es lo que hace que cualquiera que venga en contra de un ministro le vaya mal. Y no es porque uno esté desatando maldiciones sobre nadie, sino porque le va mal, porque está yendo en contra. Y no es que yo me crea la gran cosa, o que los pastores nos creamos la gran cosa, de un ungido de Jehová. Todo aquel que se levanta en contra del ungido de Jehová, de un ministro o de su casa, no le va a ir mal. Es un hijo, no le va a ir bien, perdón, es un hijo de Belial. Entonces necesitamos demasiada llenura del Espíritu Santo para ser radicales. De lo contrario, mis amados hermanos, vamos a estar consintiendo, vamos a estar tolerando gente a nuestro lado con este tipo de características: injusticia, iniquidad, tinieblas, hijo de Belial, incrédulo, santuario de ídolos, y ahí lo vamos a tener a nuestro lado. ¿Y cuál va a ser el fin? Desgracia para nuestra casa. Y como les digo, a los impíos no les va tan mal como a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están definidos. La Biblia dice que mejor nos hubiera sido ser fríos, ahí están, o calientes, no tibios. ¿Por qué hay yugo desigual? Porque el creyente tiene parte con el incrédulo. Ay, hermano, miren.
¿Qué piensan ustedes de esto? Les voy a poner un ejemplo y ustedes me responden. Viene alguien y les empieza a hablar barbaridades de su papá o de su mamá. ¿Qué hacen? ¿Cómo? Defender. Pero imagínense que nos ponemos nosotros a contarme vos. De veras vos. O sea, mi mamá, ese es mi papá, así. Está buena vos, buena onda, ¿viste? ¿Qué pasó ahí? ¿Pasó algo o no pasó nada? Porque si son nuestros padres, y aunque lo que nos estén hablando sea cierto, como decía hermana Jesús, los vamos a defender. Mira, para empezar, ¿a vos qué te importa? Pero si me pongo a escuchar y me pongo a ser partícipe, ¿qué está pasando? Esto, el creyente está tomando parte de lo que le pertenece al incrédulo. ¿Y qué pasa si alguien le viene a hablar mal de sus pastores? Que se defiendan si ya están grandes. Se hacen a ellos. ¿Por qué? Yo pensé que iban a decir que nos defendían, hermano. Yo pienso que sí, sería lo ideal. Pero yo una vez, a mí me pasó con usted, yo le conté, que antes de terminar me habló una persona mal de usted, y yo le dije unas cuantas y ella decía, pues si mi pastor tiene que me defiendan. O sea, no tengo por qué meterme o ponerme como del tú al tú, si yo sé que usted está bien. Le voy a contar qué le contaron a hermana Jesús. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, el gran problema con esto es que vienen y nos hablan mal y nos hacemos. ¿Por qué nos hacemos? Porque también tenemos parte de incredulidad. En lugar de, como lo decía hermana Jesús, pues nosotros tenemos quien nos defienda. O sea, yo solo estoy poniendo ejemplo, pero en lugar de cortar. Y hacer un solo. Cortar y hacernos un lado de qué. ¿Solo de la plática o de la persona? No, pues solo la plática, porque la plática fue en ese momento. Esta persona que me vino a hablar mal de usted, pero es muy buen cristiano. Eso es lo que pasa, que toleramos. Miren, la vez pasada vino una persona y a mí me da risa, pero en un ratito, me habló mal. Mejor no les digo de quién porque si no, fue de tal persona. Pero me habló mal como de 4 de mis familiares en el ratito. Entonces después me enteré yo que él dijo de que yo tenía algo contra él. Y yo dije, mami, no, yo no tengo nada en contra de él. Simple y sencillamente, yo ya lo escuché hablar. Y me viene a hablar mal de usted. ¿Y qué cree que va a hacer con usted cuando le hable de mí? Lo mismo, hablar mal de mí. Entonces cuando yo veo a una persona así, mis amados hermanos, solo lo escucho y ya no digo nada. Pero comunión, concordia, parte, acuerdo, compañerismo. Porque basta con escuchar a una persona, porque ténganlo por seguro que si alguien se acerca a ustedes a hablarles mal de alguien, ese mismo alguien que está hablando mal de alguien con ustedes, a la espalda de ustedes, pues están hablando mal de ustedes. Y como yo se los conté la vez pasada, alguien me dijo a mí, y yo no sé si hermana Jesús se recordará, pero con ella fue el problema. Ella andaba sentida conmigo porque alguien le fue a decir que yo dije algo de ella. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese alguien vino y me dijo, ¿sí? Y yo le dije, sí pues, están igual, le dije yo. Y le fue a decir a ella que yo había dicho.
Tremendo. Entonces, desde ese día, a veces alguien solo la escuchaba. Ah, era mujer porque dijo la. Sí, era mujer. Entonces uno tiene que aprender, mis amados hermanos, que hay gente que es mejor que estén lejos. Y mientras más lejos, mejor. No importa si una pared nos divide, pero la comunión y la relación, mejor si no existe. Mejor si no existe. ¿Por qué? Porque vamos a resultar siendo contados como iniquidad, tinieblas, velada, incluso santuario de Dios, y después venimos a orarle al Señor, pero con ese montón de cosas que ni siquiera nosotros mismos sabemos. Yo les conté cómo allá en una iglesia donde yo estaba se armó un gran problema. ¿Por qué? Porque llegó alguien y eran ancianos. La cosa es que tenían una reunión con el apóstol, y no el apóstol Sergio, sino en otro lado. Y le dijo, fíjese hermano, lo que yo pienso esto y esto, y le soltó toda la sopa. Cuando llegó la reunión, el que había abierto la boca y dijo todo lo que pensaba, le dice al apóstol, como dice hermano Willy, no era yo, sino era otro Willy. Y el hermano Willy se le queda viendo, si yo no dije nada, el que dijo todo fue usted, le dijo. Pero miren cómo es la gente, solo por escuchar todo lo que estaba hablando. Entonces, ese tipo de cosas, mis amados hermanos, ustedes y yo no podemos tolerarlas. Cuando alguien venga a hablarles mal de alguien, no lo toleren. Pero también sepan qué tipo de persona es. Ah, pero es que él me ayuda cuernos, dijo alguien por ahí. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar, mis amados hermanos, sin darse cuenta. Ustedes están siendo partícipes, y ahí se van a dar cuenta de algunas citas que traigo ahí, pero avancemos. Acuerdos, ¿por qué es que hay yugo desigual? Porque hay de acuerdo entre el santuario de Dios y santuario de los ídolos. Entonces miren, con este tipo de gente, mis amados hermanos, no se puede tener comunión. No se puede, no se debe. ¿Por qué? Con todo respeto digo esto, porque nos van a desgraciar la vida. La Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando el pueblo se estaba rebelando en contra de Moisés, vean qué tremendo esto. Dios le dijo a Moisés, los que estuvieran del lado de Moisés, del lado de Dios, que se hicieran del lado de Moisés. Y dice la Biblia, mis amados hermanos, que los únicos que se hicieron del lado de Moisés fueron los levitas. Y en ese entonces, la Biblia dice que todo primogénito le pertenecía a Dios. O sea, en ese entonces, los que estaban llamados a ejercer el sacerdocio eran todos los primogénitos de cualquier tribu. Pero cuando los de la tribu de Leví se hicieron del lado de Moisés, se descontaron a todos los primogénitos de todas las tribus y se agarró solamente a la tribu de los levitas para ejercer el sacerdocio. Y entonces empieza la Biblia a decir, míos, ya no dice míos son todos los primogénitos, sino empieza a decir, míos son los de la tribu de Leví. Y de ahí nació una tribu con sacerdocio. Entonces, mis amados hermanos, nuestras casas pueden llegar a ser benditas solamente por la gente con la que nos relacionemos. Nuestras casas pueden llegar a ser estorbadas de la misma forma. Tengan cuidado con quién se asocian. Tengan cuidado con quién hacen negocios. Tengan cuidado a quién le llaman amigo. Tengan cuidado los números de teléfono de quién tienen en sus teléfonos. Repito, mis amados, no se trata de hacer separación y acepción de personas. Se trata de esto que estamos hablando acá. ¿Por qué tenemos que tener compañerismo con alguien que es injusto? ¿Por qué comunión con alguien que tiene tinieblas? ¿Por qué? Porque en nosotros hay algo igual. Dios mío. El primer punto, y es el único que vamos a ver, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Vean. Dice aquí, palabra, ¿cuál es la palabra clave aquí? Compañerismo. ¿Qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad? Pregunto, ¿debería de haber algún compañerismo? No, así de simple, no debería de haber. Pero ¿por qué es que sí lo hay? Vean lo que significa la palabra compañerismo. Dice, compañerismo significa vínculo
que existe entre compañeros. Escribí yo la palabra ahí en internet, compañeros. E imágenes de qué creen que me aparecieron. Me aparecieron imágenes de equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque son compañeros. Compañerismo, armonía y buena correspondencia entre compañeros. Persona que se acompaña con otra para algún fin. Ya. Entonces, si vamos entendiendo esto, voy a regresar un poquito. ¿Qué compañerismo, mis amados hermanos, hay entre la justicia y la iniquidad? Pues no debería haber ninguno. ¿Pero por qué hay compañerismo? Bueno, miren, aquí resumí yo por esto, miren. Me adelanté un poquito. Miren, pues vamos a ver esto primero. La palabra compañerismo, que ya vimos en la cita de 2 de Corintios, significa participación, interacción, asociación, vean esto, similar o algo en común. Entonces, si entre la justicia y la iniquidad hay compañerismo, ¿por qué es? Por estas cosas que están ahí escritas. Todo lo que está escrito ahí es lo mismo que estaba escrito antes. Amén, es lo mismo. Solo que aquí ya lo resumí. Entonces, ¿por qué es que hay unión entre la justicia y la iniquidad o la justicia y la injusticia? Porque hay vínculos. Con todo respeto voy a decir esto, hermano. Pero miren, yo me he dado cuenta de algo. A lo que muchas mujeres y hombres se aferran. Cuando por alguna situación, en medio de dicha relación, no llamada matrimonio, hubo un hijo, si no fue matrimonio, entonces fue un hijo fuera del matrimonio. Pero no se quieren dejar. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la mentira del diablo, mejor dicho? El hijo. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera respuesta. Porque no se quieren dejar. Entonces cualquier excusa, mis amados hermanos, es buena para que sigan habiendo vínculos entre justicia e iniquidad. Yo se los decía a ustedes la vez pasada, y aunque suene doloroso, pero yo me tuve que meter a ver lo de las leyes acá de Guatemala, y repito, y aunque suene doloroso, pero dicen las leyes, mis amados hermanos, que nosotros como padres tenemos la obligación de criar a nuestros hijos o de darles lo que ellos necesitan hasta los 18 años. A los 18 años ya no. Y ellos como hijos, si consienten seguir viviendo con nosotros después de los 18 años, gloria a Dios. Y si no, se pueden ir. Así es la ley. Es una ley terrenal. Y digo con todo respeto, aunque sea doloroso, pero así está constituida una ley. ¿Y por qué les digo esto? Porque como, mis amados hermanos, después de tener un hijo de más de 18 años, queremos seguir manteniendo vínculos por medio de nuestros hijos entre justicia e iniquidad, si la misma ley dice que ya no hay derecho. ¿Me di a entender o no? ¿Sí? Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál es el deseo de uno como padre? O sea, que si algún día nuestros hijos van a salir de casa, que bíblicamente hablando así es. Van a salir, pero ¿cuándo van a salir? ¿Cuándo? O sea, eso es nuestro deseo, ¿verdad? Que el día que nuestros hijos salgan de casa, ¿por qué? Porque ya se casaron, y gloria a Dios. Así es la vida, mis amados hermanos. Pero aún con todo eso, no podemos nosotros meter cualquier excusa. Como se los decía uno de estos días cuando hablamos del teléfono. Si hay un vínculo ahí de justicia e iniquidad, el vínculo no pueden ser mis contactos, pastor. Con todo y contactos, si queremos romper el vínculo,
que se vaya el teléfono. Ni un amén, hermano. Entonces, ¿se dan cuenta por qué sigue habiendo injusticia junto con la justicia? Porque ustedes y yo somos buenos, mis amados hermanos, para formar vínculos. Entonces, si en el nombre de Jesús anhelamos algo diferente, rompamos todo vínculo. ¿Decimos amén? Ahí espero que ya hayan leído todos los demás. Todo esto, repito, es lo que está acá. Compañerismo tiene que ver con lo que está acá, y los significados de la palabra son estos. Entonces, ¿cuál es el gran conflicto por el cual siempre habrá unión? Una vez no se decía romper todo esto, ¿verdad? Entre justicia e injusticia. Compañerismo, que es lo que estamos viendo, porque hay vínculos, hay armonía. Miren esto, correspondencia. ¿Qué entienden ustedes por eso? Correspondencia. Les entra a ustedes un mensajito ahí de un número que no conocen. ¿Qué hacen? Ahí está. Preguntar quién es. Y luego le responden, tal y tal persona. Si lo conocen, si la conocen, Sí. se responde, ¿verdad? Porque ya sabe quién es. Y si no lo conocen y si no la conocen, no, pues simple y sencillamente no hay correspondencia. Pero ¿cómo hacían ustedes amistades en Facebook cuando Facebook empezó? Levántenme la mano, ¿quién no conoció a una persona por Facebook? ¿Sí me entienden con la pregunta? Ya muchos de nosotros conocimos a mucha gente por Facebook, nunca los conocimos en persona. ¿Alguien conoció a alguien así? ¿Alguien sí conoció a alguien así? Les iba a decir una palabra que le dijo el Señor Jesús a los fariseos, pero mejor no. Porque todos conocimos a alguien así, todos sin excepción. Y el que me diga, no, yo no, pastor. Cuando les digo, hermano, porque todos conocimos a alguien así por Facebook. Ah, no, yo correspondencia, no, pastor. ¿Qué pasa? Que nos acordamos del presente. ¿Y ustedes creen que porque ya tienen ahorita 300 años, todos los años que han vivido se quedaron atrás, ya no existen? Siguen existiendo. Si los vivimos como los vivimos, es lo que nos tiene aquí, como somos y como estamos, porque por la forma en la que los vivimos. Entonces no me digan, no, yo no. ¿Por qué? Porque sí. Le hemos correspondido a gente que no deberíamos, porque haberle correspondido. Y de esa correspondencia vienen muchas veces nuestros más grandes fracasos. Yo ya les he dicho, tal vez ustedes lo han visto, pero en la actualidad como que han dado algo de poner a mujeres a vender. Y ahí, mire, no gracias. A ver, ni las volteo a ver. Y mire, no gracias. ¿Por qué? Porque una sonrisita, la vez pasada había un medio mudo ahí. Le bajaron todo lo que cargaba, hermano. ¿Por qué le ofrecieron esto, le ofrecieron lo otro? Y todo se los compró. Correspondencia. A veces le correspondemos a gente que no deberíamos por qué haberle correspondido. Esto, pero son de la iglesia. ¿Y qué? ¿Me voy dando a entender? Pastor, y no piensa terminar ya. Voy a leer. Compañía, participación, interacción, asociación, un fin, algo similar y algo en común. Ay, Dios mío. La palabra justicia, ¿qué compañerismo hay entre justicia? Bien, significa equidad. Y la equidad, por eso coloqué esa imagen ahí, no sé si la logran ver, dice que la igualdad es dar a las personas lo mismo, pero la equidad es dar a cada uno lo que necesita. ¿Se dan cuenta en la imagen cómo está de diferente? Amén. O sea, la igualdad, cada uno lo que necesita. Amén. No, perdón. Dar a las personas lo mismo, pero la equidad es dar a cada uno lo que necesita.
Y eso es la justicia, mis amados hermanos. Tengo que avanzar, perdónenme. La palabra iniquidad o injusticia, estos son significados de la concordancia. Significa ilegalidad, violación de la ley, infringir la ley, iniquidad. Entonces podemos resumir con los significados, mis amados hermanos. ¿Qué comunión hay entre alguien que hace lo que es recto, justo o bueno con alguien que infringe la ley? ¿Qué comunión hay? ¿Qué compañerismo hay? Ninguno. ¿Por qué? Porque pensemos, pues, ustedes y yo, el otro significado que no leí de la palabra justicia es lo que es recto o justo o bueno. Estamos esforzándonos por hacer lo recto, lo justo y lo bueno. Pero viene algún hijo de Belial y quiere hacernos infringir la ley y le decimos que sí, entonces ¿en qué nos convertimos? En injustos, en infractores de la ley. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo lo justo, lo bueno y lo correcto, sí, pero te vas detrás de aquel que te está incitando a violar la ley, a hacer algo ilegal, a infringir la ley. Bueno, tengo que ir terminando, mis amados hermanos. Vean estas dos citas. La diferencia entre la justicia y la iniquidad, o la injusticia. Salmo 119, 63. Acuérdense que estamos hablando de qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad. Dice Salmo 119, 63. Compañero soy de todos los que te temen. Y un amén. Y de los que guardan tus preceptos. Entonces, compañeros, ¿de quiénes deberíamos de ser? ¿Con quién deberíamos de tener vínculos? ¿Con quién deberíamos de asociarnos? Con todos los que le temen a Dios. Ay, pastor, qué aburrido, sí. Yo quiero algo de adrenalina en mi vida. Bueno, ahí le va a venir la iniquidad, ahí le va a venir la injusticia. Tranquilo, tranquila. Pero miren ahora Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, ¿qué dice? ¿Por qué? Si el daño es para los necios, ¿por qué lo va a sufrir él? ¿Por andar con ellos? ¿Se dan cuenta? Solo por andar con ellos uno sufre las mismas cosas. Solo por andar con ellos. Vean, esta cita que voy a leer ahorita y todas las que vienen son la misma cita. Amén. Solo que en diferente versión. Ya solo voy a leer porque esto es lo que les dije y con esto voy a ir terminando. Que empecé a buscar citas, ¿se recuerdan que les dije, verdad? Pero yo tenía la sospecha de un significado, de una palabra ahí, y no me quedé con las ganas y lo fui a buscar. Y la sospecha resultó que hacía. Entonces dice, solo voy a leer, el que guarda, Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El hijo entendido se sujeta a la ley, el derrochador deshonra a su padre. Quien observa la ley es hijo inteligente, quien anda con juerguistas deshonra a su padre. Pastor, ¿y quién es un juerguista? Es un juerguista. ¿Qué ven ahí en esa imagen? ¿Cómo tomarían a una persona así? ¿Cómo la describirían? ¿Cómo? Fiestero, solamente. Esta es una persona que le vale todo. Con tal de estar él tranquilo, feliz, todo lo demás le vale. Le importa quién sea, todo le vale. Ese es un juerguista. El que guarda la ley es un hijo inteligente. El que frecuenta orgías es la deshonra de su padre. Cuando hablamos de orgías, no es solamente lo que todos nos podemos imaginar, sino cuando ustedes ven el significado de esta palabra orgía, está hablando de cualquier grupo de personas que se reúne para hacer algo malo en particular, aun sea en contra de ellos mismos o en contra de la sociedad. Amén. Esa es una orgía. Dice, el que frecuenta orgías es la deshonra de su padre. Guarda la ley el hijo inteligente y el que apacienta lujuria deshonra a su padre. Aquí me voy a detener un momentito.
El apacentar la lujuria, mis amados. Miren, cuando ustedes ven los significados de la palabra apacentar, esa palabra apacentar significa alimentar. O sea, aquel que alimenta la lujuria deshonra a su padre. Y estamos hablando de que estamos hablando del compañerismo. El que se une con uno que es lujurioso. ¿Y qué es la lujuria? Deseo. Este sí tiene que ver con esto, sexual, insaciable. O sea, ya hizo lo que hizo, pero no le bastó. Quiere más. ¿Por qué creen ustedes, mis amados hermanos, que tanto hotel, auto-hotel, motel, ¿qué más hay? Cuando ustedes andan en la calle así con los ojos cerrados, ¿va? Sí, en la calle hay de todo. Auto, hotel, motel. ¿Y los nombres? Ay, hay uno por ahí. El rincón de los deseos. La última cena. Sí, esos son los nombres. Kama Sutra. Y no me acuerdo. Hay un montón de hoteles por todos lados. ¿Por qué? Porque les gusta apacentar, alimentar la lujuria. Y como se los he dicho, mis amados hermanos, lo malo o bueno que tengamos nosotros, ese tipo de gente vamos a atraer. Si somos todos alocados, ¿qué tipo de gente creen que vamos a atraer? Alocados. Un alocado, a la par de una persona seria, no va a soportar estar. ¿Por qué? Porque no son iguales, no hay comunión. Amén. Alguien que se está buscando por agradar a Dios y vivir en santidad, se le acerca un lujurioso, no lo va a soportar. Ya tengo que ir terminando. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. El hijo que obedece la ley es inteligente, pero el que anda con derrochadores avergüenza al papá. El muchacho inteligente observa la ley, el que frecuenta a los libertinos es la vergüenza de su padre. ¿Vieron ustedes alguna palabra en común en todo lo que le leí? ¿Ah? Al padre, decía. Entonces yo tenía mi sospecha, yo decía, esta palabra padre no está hablando solamente de mi papá. Esa es mi sospecha. Esa palabra está hablando de Dios. Entonces no me quedé con las ganas y me fui a investigar. Y esa es la palabra hebrea Ab. Y significa Dios es el Padre de Israel. Entonces todo aquel, mis amados hermanos, vamos a regresar hasta acá, perdonen. Yo sé que ustedes quieren seguir. Un amén. Gloria a Dios por ese amén. ¿Hasta dónde tengo que regresar? Hasta el principio, hermano. Aquí, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Ninguno, porque si hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, dice acá esta cita, avergüenza al Padre. Y esa palabra Padre significa Dios es el Padre de Israel. Dice Deuteronomio 32:6, ¿no es Él tu Padre que te compró? Bueno, así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Entonces vamos a dejar el tema por ahí, mis amados hermanos, y a resumirlo. ¿Por qué? Respóndanme esto, por favor, si no vuelvo a empezar. ¿Por qué no puede haber compañerismo entre la justicia y la injusticia? Ahí está la respuesta en la pantalla. Porque deshonramos al Padre. ¿Y qué Padre está hablando? Dios es el Padre. Entonces, si hay todo esto que está acá, ya dije que voy a terminar. Así está hace media hora. Si hay compañerismo, comunión, concordia, parte y acuerdo con todo lo que está, iniquidad, tinieblas, Belial, incrédulo, santuario de los ídolos, ¿por qué no puede haber? Porque se deshonra al Padre. Y si hay,
de todas formas se deshonra al Padre. ¿Me di a entender? Entonces, si ustedes y yo, mis amados hermanos, de verdad amamos al Señor, no se trata de que ahorita salgamos, apartate porque vos olés a pecado, vos olés a tinieblas. No, se trata de ¿qué? De que no esto, no compañerismo, no comunión, no concordia, no formar parte, no tener ningún tipo de acuerdo con nadie. Y si le deben dinero a alguien de este tipo de calaña, páguenselo. Rompan cualquier vínculo, porque si no, nunca los van a dejar en paz. Y llegará el día en que dice la Biblia, no lo digo yo, ¿por qué no le hice caso a mis maestros de la congregación? Ahora que estoy en desgracia, delante de toda la comunidad. Entonces mejor ahorita, mis amados hermanos, que tal vez la desgracia no ha tocado a nuestras puertas, rompamos todo yugo desigual. ¿Decimos amén? Amén. Y amén. Démosle una fuerte ofrenda de paz.